Dicen que el cuerpo habla, pero ¿realmente lo escuchamos? Hoy en Las Mil y Una Netas vamos a hablar de qué pasa cuando el cuerpo grita lo que la mente calla. Cada persona tiene su historia y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las Mil y Una Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta. Justamente tenemos hoy a una invitada que es experta en este tema. Ella es Mariana Marcos. ¿Cómo estás, Mariana? Súper emocionada, súper feliz. Admito que es mi primer podcast, pero estoy súper feliz de que sea en el tuyo. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. La verdad es que ya tenía tiempo persiguiéndola. Sí, se nos hizo, hasta que se nos hizo, la verdad. Tenía tiempo persiguiéndola porque, bueno, yo sabía, porque ya ahorita sé un poquito más porque me mandó su semblanza. Sabía que tenía muy buenos comentarios. Ella es cofundadora y copropietaria de un spa que se llama De Spa by Babor, que yo tengo la fortuna de trabajar con ustedes desde hace algunos añitos, entonces yo me doy cuenta de los comentarios de la gente y todo el mundo dice, no, que Mariana, la máster, no sé qué, ¿no? Y ya tuve también yo la oportunidad de probar pues sus servicios y la verdad es que sí, definitivamente creo que ella sabe mucho del cuerpo y sobre todo desde ese punto de vista holístico que involucra muchas disciplinas superancestrales, no sé si superancestrales te habían dicho, más bien sí. ancestrales, que pues tienen mucha sabiduría y tú has estudiado muchas cosas al respecto. Déjenme leerles un poco de lo que ha hecho Mariana. Ella es terapeuta física con enfoque holístico, es cosmetóloga, como ya les dije, cofundadora de Spa by Babor en Playa Car y también es capacitadora de la marca Babor. Esta marca, Babor, es una marca alemana que con mucha trayectoria, creo que van a cumplir 70 años en el mercado y bueno, son muy pro. Entonces, bueno, ella nos va a contar hoy la historia de su vida, porque no siempre fue cosmetóloga, no siempre fue masajista o terapeuta física, sino que antes hacía algo totalmente diferente y justo hoy nos va a contar su historia. Y bueno, también a veces lo más poderoso no es lo que estudiamos o lo que sabemos, sino lo que vamos viviendo y conociendo, Totalmente. Bueno, Mariana, pues bienvenida a Las Mil y Una Netas. Gracias. Qué bueno que estés aquí, una vez más te lo digo. Y bueno, quisiera arrancar con una pregunta inicialmente que sería, sí. Si ahorita tu cuerpo te estuviera hablando, ¿qué te diría? Mi cuerpito me diría, oye, qué aventuras nos hemos aventado, pero ojalá me cuidaras como cuidas a otros. Eso me diría mi cuerpo, la verdad, debo admitirlo. Bueno, a veces, como dice el dicho, ¿no? En la casa del herrero asador de palo, ¿no? Totalmente. Sí pasa. Pero nos hemos aventado unas muy buenas aventuras, sin duda. O sea, infeliz no está. Qué bueno. Oye, bueno, te platico que aquí en el podcast Las Mil y Una Netas empezamos siempre con una sección que se llama Neta o Mito. Entonces yo te voy a decir unas afirmaciones, unas cositas, y tú me vas a decir si es neta o es mito y por qué. Vale, me parece el primero es, el cuerpo se enferma solo por causas físicas. Mito totalmente. ¿Por qué? Porque justamente en lo que yo creo que es un enfoque holístico donde las emociones, los pensamientos y todo están entrelazados, hay muchos factores que nos llevan a enfermarnos. Emociones no expresadas, incluso nuestros mismos pensamientos súper intrusivos nos llevan a enfermar. Entonces, los pensamientos, ¿verdad? Aquí hablamos mucho de eso en Las Mil y Una Netas porque yo he leído, soy muy... O sea, creo en la ciencia porque ahora ya es científico, no es cosa de que, piensa bonito y vas a crear háblale cosas. A tu célula, no, pero hay un fundamento, claro. Ajá, o sea, sí, inclusive hay estudios científicos, el experimento del agua que le hablan bonito, ¿cómo se llama? Claro, el de Masaru Emoto, que habla, o sea, que depende, la energía que pongas o el tipo de palabra va a generar las moléculas en el agua, eso es maravilloso. Sí, o sea, no es poesía, no, y eso es lo poesía. Interesante de todo. Entonces yo creo fervientemente eso, ¿no? Que tú creas tu realidad sin que esto sea poético, sino más bien a través de tus pensamientos. Lo que crees, lo creas. Y ahora que mencionas esto, se me hace súper interesante. O sea, por ejemplo, en la cuestión emocional, cuando vivimos algo del pasado que llegó a ser traumático y lo volvemos a pensar, no solo es un recuerdo, lo volvemos a experimentar emocionalmente como la primera vez. Entonces, cuando somos personas, yo soy súper overthinker y estás reviviendo la emoción y reviviéndola y causándote todo el estrés. Si te pasara de nuevo. O sea, tu cuerpo lo siente como si te pasara totalmente. De nuevo. Entonces es como, imagínate todo lo que andamos repasando. Y sí. Ok, bueno, siguiente, neta o mito. Sí. Si no te duele nada,
estás bien. Mito. El dolor es una cosa súper compleja, es algo que no comprendemos del todo, apenas, o sea, se sigue investigando muchísimo al respecto, y resulta que el dolor solo es información, pero el dolor lo percibimos todos muy diferente. Tú puedes tener un umbral de dolor súper alto, y yo no, y entonces quizá tu atención está en otras cosas que ni siquiera le vas a hacer, pues, caso a ese dolor que te está queriendo decir, hey, chécame, ¿no? Entonces es muy ambiguo, es muy relativo. También hay enfermedades o cosas que son asintomáticas. Entonces no hay información, pero hay una condición que se está presentando. Entonces mito también. Ok. Luego ahondamos más en el dolor, pero mito. Siguiente. Un masaje solo te sirve básicamente para relajarse. Mito, garrafal, mito. Pasa que aquí en México no tenemos la cultura del masaje tan arraigada, pero también es por mucho desconocimiento. Un masaje incide en el sistema linfático, en el sistema circulatorio, en el sistema muscular y lo más importante en el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene el control de todo nuestro cuerpo. Entonces, una sesión de masaje nos lleva a una autorregulación. Yo siempre se los digo. O sea, más allá de que, ay, siento súper rico y demás, mi sistema nervioso está en calma. Y cuando el sistema nervioso está en calma, entonces es receptivo a que una función del sistema nervioso parasimpático diga, hay que reparar esto y demás. Entonces, inciden muchísimas cosas. O sea, es como una cadenita, ¿no? Todo está ligado. Todo está ligado. Pero quien comanda todo eso es el sistema nervioso. Y eso apenas se va comprendiendo más. Órale. Bueno, siguiente. Entender el cuerpo es cosa de doctores o fisioterapeutas, no de uno mismo. No, súper mito también. Pienso que hay una responsabilidad, porque pues somos nosotros quienes habitamos nuestro cuerpo. Entonces, creo que tenemos un compromiso de autoconocimiento, de autodescubrimiento, porque vamos cambiando, o sea, no porque alguna vez nos conocimos o siempre nos hemos conocido, ya nos vamos a quedar así estáticos, no, siempre hay que conocernos más y a través de este conocimiento podemos, cuando tengamos algo, como decirle al médico, oye, ¿sabes qué? Yo tiendo a que mi alimentación es así y ahorita estoy teniendo, no sé, una alergia, fíjate que mis emociones a mí se me van al estómago, entonces, o sea, entre más conocimiento tengamos, pues más información le podemos dar al médico y el médico puede tener una perspectiva, panorama más amplio para hacer un cuadro clínico. Ok. Y por último, que pues la verdad es que es muy obvio que es mito, el estrés solo te afecta emocionalmente. Ya lo dijiste tú, es súper mito. Creo que lo que ha pasado es que el estrés lo hemos normalizado. Es un término que, ando súper estresado. Y se ha normalizado. Y el estrés tiene efectos fisiológicos importantísimos, de manera negativa, obviamente. O sea, incide en niveles altos de cortisol. Esto afecta a nuestro sistema endocrino, las hormonas, el sueño, que para mí el sueño es la base de la salud. O sea, si tenemos niveles altos de estrés, no dormimos bien, no tenemos sueño reparador. Ahora, por ejemplo, las personas bruxan muchísimo esto de rechinar los dientes y es por estrés. Y se dice que hay un estudio, un metaanálisis, que el 60% de la población estamos bruxando por temas de estrés. Entonces, no, incide de muchas maneras. O sea, es importantísimo. Es importantísimo y es importantísimo no normalizarlo. Uh-huh. Eso es muy importante. Ok. Bueno, pues yo creo que alguno de esos mitos sí nos lo hemos creído por ahí y justamente hoy en esta entrevista vamos a ayudar a desmitificarlos aún más. Claro que sí. Ya Mariana nos dijo algunas cositas, pero nos va a decir todo. Y bueno, vamos ahora sí a las preguntas respecto a ti primero y respecto a lo que haces. Primero, pues eso, me gustaría saber esa parte de que ahorita te dedicas a la terapia física, pero en realidad estudiaste comercio internacional. Sí, claro. Y pues nada que ver con lo que haces hoy, ¿no? Cuéntame, ¿cómo Los fue eso? caminos de la vida, ya sabes. Fíjate que es interesante, se da a partir de una crisis familiar. Yo vivía en Querétaro, estudiaba comercio, tenía una beca deportiva, era muy feliz en mi vida queretana provinciana. ¿Deportiva? ¿Qué deporte hacías? Fútbol. Ah, mira. Sí, me pagué la escuela jugando fútbol. En esa etapa, mi abuela tenía cáncer, mi mamá la cuidaba. Y mi abuela fallece, mi mamá se va a vivir conmigo a Querétaro, pero mi mamá estaba en una depresión tremenda, que no tenía ni siquiera la capacidad como de generar el ingreso porque
mi mamá estaba súper mal. En una de esas le dan una oportunidad de trabajo aquí en Playa del Carmen, y yo dije, es que si yo no me voy con ella, mi mamá no lo va a lograr. Entonces le dije, vámonos. Yo ni conocía Playa, ¿no? Pero dije, vámonos. ¿Dónde le ofrecieron trabajo, en un hotel o algo así? No, para abrir mercado para una compañía de seguros. Ah, ok. Entonces ella llegó, padrísimo porque llegamos y a ella le empezó a ir increíble, como que aquí se reseteó. Siempre quisimos vivir en el mar. Eso era algo que a las dos siempre nos ha encantado y es algo que hemos compartido. Pero ella llegó y así como pez en el agua, y siempre había trabajado en seguros, entonces era el rubro que conocía. Ella muy bien. Cuando yo llego y digo, ok, o sea, ¿ahora qué sigue para mí? A mí me empezó a dar como ahora la depresión, porque Playa hace 18 años era un lugar muy diferente a lo que es ahora. Sí. Para empezar, yo iba en 5º semestre de la carrera y yo dije, bueno, termino allá. Y cuando me pongo a buscar universidades, había 2 universidades. Mi programa de estudio era muy distinto a lo que aquí se ofrecía. La carrera ni existía. Y, o sea, la que yo hacía era como un enfoque muy internacional, la gente se va a y aquí lados, era como siempre. Entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no sé qué vas a hacer, pero estudias algo. Y yo dije, no, hombre, ¿qué voy a estudiar aquí? Que había como que administración, turismo y comunicación seguramente. Entonces dije, no, yo no quiero volver a empezar una carrera, porque aparte no me revalidaban porque era muy diferente el plan de estudios, whatever. En una de esas le digo a mamá, oye, dame 6 meses como para ver qué quiero hacer y demás. Entonces me fui a dar el rol a Quintana Roo, anduve de hippie un ratito, según yo, y conociendo, y ya, llegó como esta deadline de, ¿sabes qué? Ya terminó esto, ¿qué vas a estudiar? Oye, espérate, ¿y cómo le hacías ahí para rolar? ¿Tu mamá te mantenía o qué onda? Claro, sí. Ay, qué padre. Sí, y lo disfruté muchísimo. Para esto, algo muy importante en ese lapso de tiempo, yo llegué y tenía un tío y un primo que andaban mucho en este rollo del autoconocimiento y del desarrollo personal. Me empezaron a hablar que de los chakras. Yo en la vida había escuchado que era un chakra. Y te voy a decir algo importante. Hace 18 años no se hablaba de eso. No era como ahorita que lo vemos en todos lados. O sea, era el ¿qué? Entonces a mí me gustó muchísimo la filosofía de ellos y empecé en este camino de descubrimiento más espiritual, yo le llamaría así. Y me empezó a cambiar mi perspectiva de muchísimas cosas. Y decía, oye, hay más, ¿no? Hay más que esto. Entonces yo empecé con esto de cuida tus pensamientos. Algo que ahorita conocemos mucho, pero digo, hace tanto tiempo no era tan trillado, no era tan común hacerlo. Entonces ellos me enseñaron a ver una forma distinta de ver las cosas. Para no hacer el cuento más largo. Una vez en Tulum estaba con mi mamá. Y había una pareja en la playa que a mí me llamaba mucho la atención y mi mamá me decía, ya deja de verlos, es que, ¿qué les ves? Y yo, ay, no. Entonces yo no podía dejar de verlos. Y de repente veo que el señor, era un señor muy alto y su esposa era muy bajita. Y el señor se cae al agua y no podía salir y la esposa no lo podía sacar. Y mi mamá decía, seguro están jugando, ya deja de verlos. Ya cuando veo que el señor le hace así como de, hey, ayuda. Y había muchas personas mucho más cerca que yo y nadie les hacía caso. Entonces yo así corrí, ya saben, Baywatch. Y no sé, entre la adrenalina y demás, le di la mano al señor. Era un señor, la verdad, pesadísimo. Y como que lo pude levantar. Llegó mi mamá se lo llevó, pero una mirada que, o sea, me vio de una forma de agradecimiento que yo en mi vida había sentido algo así. Yo ese día me sentía heroína, o sea, me sentía Wonder Woman. No te sé decir, aún lo recuerdo y... Le salvaste la vida a una persona, sí, yo creo que es muy pero era mágico. algo muy increíble. Entonces yo dije, ya encontré mi misión de vida, yo quiero ayudar. Y de ahí partieron muchas cosas. O sea, ahí como que ya no engranaba cómo iba a ayudar a las personas desde el comercio o si tenía que estudiar otra carrera, ya no me switchaba. Ya no te cuadraba. Entonces ahí como que empezó toda una crisis personal un poquito así, puta, ¿qué voy a hacer, güey? Pero ya sé que quiero ayudar, pero pues, ¿cómo voy a ayudar? Entonces, y un día en un momento de desesperación encontré, no sé si a ti te tocó, que aquí había una revistita que se llamaba Ándale. Sí, la claro. revista El Ándale. Entonces agarré mi revistita y yo así de Diosito, por favor, mándame una señal. Y en eso veo que decía, escuela de enfermería
y masaje holístico, y venían las materias y decía anatomía, fisiología. Yo dije, oye, esto suena interesante. Y dije, voy a hacer esto y gano tiempo para que ya no me presione de que no estoy haciendo nada. Empiezo a investigar, me dice, bueno, dale, pruébalo un poquito, pero ya después me escoges una carrera y sigues y ya. Entonces, voy a ver el plan de estudios y demás. Me meto a estudiar eso, pero tengo la suerte de encontrar a mi primer profesor, Eric Palma, que él nos daba clases sabatinas. Entonces yo veía, nos estaba dando la clase y decía, un receso. Y yo veía que entraba una persona con parálisis facial y él sacaba agujas, güey, ventosas. Y yo decía, qué increíble, güey, hay otra forma de medicina, ¿no? Luego llegaban personas de verdad, así que entraban que no podían ni caminar. Y yo veía que les hacía como cosas, yo decía, ¿qué es eso? Yo quiero. O personas que venían en catarsis, ¿no? En crisis súper fuertes, y yo veía que los contenía. O sea, yo solo veía que él ponía sus manitas así, yo, ¿qué chamanería es esto? Pero él me abrió como un mundo, o sea, otra posibilidad de decir, güey, aquí está la clave, o sea, yo puedo ayudar por medio de cosas que este hombre sabe. Entonces, él me metió ese chipcito. Claro que cuando le dije a mi mamá, yo me quiero dedicar a esto, me dijo, pues estás en drogas, o sea, ya te pegó. ¿Sabes qué? Vuelvo a lo Playa del mismo. Carmen. Hace 18 años, y más de donde nosotros veníamos, Ciudad de México, Querétaro, hacer masaje no era algo común, nadie se dedicaba a hacer masaje. Entonces cuando yo le digo a mi mamá que oye, metí a la escuela esta de masaje y ahora yo me quiero dedicar a esto, me dijo, no, ¿qué onda, no? Toda mi familia estaban como, no, ¿cómo crees? Y le decían a mi mamá, ¿cómo crees que la vas a dejar? Y mi mamá me dijo, mira, bueno, si te gusta, hazlo, pero prométeme que lo vas a hacer bien, o sea, y a lo que tope, y así empezó la historia. O sea, ahí se abrió un mundo de posibilidades diferentes para lo que hago actualmente. Bueno, y de ahí me dices que estudiaste medicina china, qigong, médico, drenaje linfático. No, ahí lo que pasó es que me obsesioné. O sea, yo empecé a experimentar esto y fue como, wow, pero es que hay técnicas ancestrales, como lo mencionaste al principio, el Ayurveda, que es el primer como sistema médico que existió, el Shiatsu, que es una terapia ancestral japonesa, el Omi-Lomi, que es hawaiana. Entonces yo dije, quiero aprender absolutamente todo. O sea, yo enloquecí y aprendí todo. Solo que en ese entonces trabajaba en hotelería. Entonces estaba un poquito limitada porque en hotelería no podía... o sea, mientras te fuiste a estudiar para dar masajes, ¿te metiste a trabajar en un hotel? ¿O cómo fue eso? Empecé a estudiar masajes, que empiezas como con técnicas básicas de masaje y luego empiezas a estudiar las técnicas ancestrales de masaje. Terminé eso y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Qué bonito tu estudio, pero te pones a trabajar. Y entré a trabajar a un hotel muy lindo. En un spa. Fue maravilloso porque tuve la fortuna de entrar al primer hotel de ultralujo con la Riviera Maya. ¿Cuál, el Mayacoba? Rosewood Mayacoba. Okay. Entonces eso me dio muchísimo, o sea, eso me ayudó mucho en la parte de servicio y de cómo tratar a las personas, porque eran personas pues de perfil súper alto, ¿no? Llegaba que John Travolta, llegaban artistas, deportistas. ¿Alguna vez le diste un masaje a algún artista? Sí, claro, a muchos. Sí, le di hasta a Arnold Schwarzenegger, a jugadores de fútbol americano muy famosos, sí, a muchos artistas. Y también personas muy importantes, así, ¿no? Que al CEO de Ford, de no sé qué. Entonces eso también me empujaba a decir, güey, yo necesito saber más cosas para tratar a estas personas. Entonces siempre tuve como esta de... También ahí se me abrió otro así de posibilidades de, güey, puedes, no sé, trabajar para personas súper importantes, puedes, en ese entonces... irte, como que ahí abriste tu mente de comercio todo, internacional. Así, sí, o sea, y aparte en ese entonces, por ejemplo, irte a Dubái, una carrera en hotelería también era algo que yo no conocía. Oye, puedes lograr muchísimo. Entonces ahí tuve la oportunidad de que me invitaron a trabajar a Dubái. Me fui, no terminé en Dubái, terminé en Abu Dhabi ahí por errores del destino. Pero también fue padrísimo. ¿La Mayacoba? Una directora con la que trabajé en Rosewood me dijo, oye, me voy a ir a abrir en tal hotel, quiero que vayas conmigo. Y pues, ¿por qué no? En ese momento era lo máximo irte para allá y terminé allá, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Solo un año, la verdad que no me encantó. Pero bueno, padrísima la experiencia.
un hotel en el que trabajé. En el spa éramos 18 nacionalidades diferentes, o sea, también muchísimos aportes de cómo trabajan estas personas de Marruecos, cómo trabajan los rusos, cómo trabajan los de Indonesia, mi jefa era francesa, o sea, al final pues, siempre aprendiendo de todo, ¿no? De todo y de todos. Órale, qué padre. Ok, y bueno, ¿después qué pasó? O sea, ¿te fuiste a Dubái, estuviste un año, regresaste aquí a la Riviera Maya o cómo fue? No, de ahí no me gustó y dije, chin, ¿ahora qué? Porque aparte antes de eso había abierto un spa con unas amigas. Que estudiaron contigo, me imagino. Que ¿no? trabajábamos juntas en Rosewood. Ah, ok. Como que a mí cuando me dicen, oye, vámonos a Dubái, yo digo, sí, renuncio. Y dije, güey, tengo unos mesecitos para changueármela un ratito. Y en eso es cuando entra esta crisis económica, creo que era 2007, que se cae todo el sector inmobiliario y, bueno, crisis mundial. Y entonces la apertura del hotel a la que yo me iba se empezó a postergar y postergar. Entonces, pues un mes estaba bien, 2, pasaron 3, 6 meses y ya me dijo, ya, güey, haces otra cosa. Y yo, puta, güey, pero es que yo ya tenía mi maleta para irme a Dubái, ¿no? Entonces ahí, con 2 amigas más que acaban de salirse del hotel, abrimos un spa. Pero yo en mi negación de que yo ya me veía en el Medio Oriente, mandé millones de currículums a todos los hoteles, yo creo que existían por allá, no me pelaban. Entonces seguí con mi proyecto del spa. Tiempo después, el spa la verdad que nos iba bien, bien. ¿Dónde estaba? Estaba en la 20 con 38. Era una casita que habilitamos y muy bonito, muy acogedor. Pasa el tiempo como que la economía se empieza como a reestructurar y me empiezan a contestar. Entonces esa cosquillita dije, no, es que yo tengo que estar, o sea, yo sabía que si no lo vivía iba a estar siempre con ya sabes, así con la espinita de güey, no me fui. Entonces les dije a mis socias, ¿saben qué? Tengo que vivirlo. Entonces llegamos al acuerdo de decir, cerramos el spa y ya me fui. Llego allá, no me encanta, pero digo, güey, no me puedo regresar. Y me voy a Tailandia, dije, voy a estudiar masaje tailandés, pero en Tailandia, nada de que... Entonces me fui a Tailandia, también una experiencia increíble, y de ahí ya regresé. Entonces más o menos así va. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tailandia? 3 meses. 3 meses. Sí. Ok, ¿y dónde fue que estudiaste lo otro, lo de la acupuntura y todo ese rollo? Entonces regreso de allá. Todo ese tiempo seguí estudiando cosas en Medio Oriente. En el spa en el que trabajé era un spa médico. Era más enfocado a la gente local y que se viviera una experiencia como wellness más integral. Entonces los servicios eran, más terapéuticos. Entonces ahí tuve un entrenamiento de kinesiología, técnicas diferentes que tuve la oportunidad de conocer. Entonces siempre todo este tiempo y hasta la fecha he seguido estudiando y estudiando. La medicina china llega cuando tenía que llegar porque es muy compleja. Yo creo que de todo lo que he estudiado, la medicina china es, sí, lo más complejo, es muy difícil y yo creo que no tenía aún la madurez para... Sí, pero todo llega en el momento que tiene que ser. Cuando regreso de allá, fíjate, bien curioso, empiezo con un problema en los ojos. Uh-huh. Como que no generaba lágrima y ya me querían operar y todo un rollo. Y yo sí conocía a un acupunturista que de repente cualquier cosita, ay, que la cabeza, que la gastritis y así, entonces es que me encanta la medicina china. Entonces regreso, lo busco y le digo, oye, Rafa, deberías abrir ya un grupo. Y me dice, ¿qué crees? Que ya voy a abrir el grupo. O sea, pasaron como todo ese tiempo que yo me fui y abrió el grupo. Entonces fui la primera generación de él. Y él es alumno de uno de los mejores doctores de medicina china de México, el maestro Alcocer. Es muy conocido, hasta en China lo conocen, se lo llevan a China a dar simposios de medicina china. Ay, imagínate, te lo juro. Órale, sí, real. Entonces ahí se da la oportunidad de empezar a estudiar medicina china, ya con un poquito igual más de madurez yo y entendimiento de todo lo que había como estudiado. Bueno, esto era la maestría, digamos. Órale. Eso fue hace como 10 años aprox. Ok. Y bueno, a ver, de estas disciplinas, ya me dijiste que la china es como muy top. ¿Qué te ha enseñado en relación al cuerpo? A esto que decíamos de que el cuerpo a veces nos grita, pero no lo escuchamos. Claro, justo, fíjate, súper interesante porque te comenté que yo traía un problema en el ojo, ¿no? Vamos a ponerlo en perspectiva. Yo voy a terapia con mi profesor y me dice, traes un problema en el hígado. Porque yo en sí fui por algo que tenía la piel. Me dice, traes un problema en el hígado. Y yo,
ok. Yo digo que es la piel, pero él dice que es el hígado. Tú ponme agujas y... Como a los 3 días, mi mamá me dice, oye, ya no estás parpadeando. Y yo, ay, güey, ya no tengo lo de los ojos. Pero yo estaba que ya me iba a operar, ¿eh? Bueno, con esa información tengámosle un poquito el... Cuando empiezo el primer día de clases, empiezan a explicar, o sea, los chinos fueron los como primeros que sí dijeron, las emociones 100% tienen un impacto en la cuestión fisiológica. Okay. Y él empieza a decir, el hígado incide en los ojos. Entonces yo ahí digo, güey, claro, o sea, ahí hago toda la conexión de, claro, o sea, él me trató el hígado, pero mi ojo era una manifestación de mi hígado. En el momento que él me trata el hígado, la piel y el ojo se curan. Y ahí me voló la cabeza porque dije, ¿qué es esto? Y ya, ellos tienen, mucho conocimiento de esto, o sea, de cómo el miedo afecta al riñón, cómo la tristeza afecta al pulmón, cómo los pensamientos afectan al vaso. Entonces lo tienen muy, muy, muy entendido. Entonces para mí eso fue maravilloso, como decir, güey, o sea, no solo eran ideas, sino eran muy concluyentes. ¿Cómo decirlo? Cuando hay personas que fallecen en accidentes automovilísticos, se encuentra que se hicieron del baño. Entonces ahí hay ese miedo proyecta en vías urinarias que tiene relación con el riñón y 10,000 cosas así. También cuando empiezas a estudiar esto, agarras a todos tus amigos, familia de conejillos de India y de casos clínicos. Entonces yo decía, a ver, ellos dicen que el riñón es miedo y no sé, el pulmón tristeza. Yo decía, mi mamá tiene asma. Oye, mamá, ¿que cuándo te dio asma? No, pues que cuando me divorcié de tu papá porque estaba en Sonora. Bueno, cuando estaba en Sonora. Oye, pero en Sonora tú te divorciaste, ¿no? Y entonces yo ya hacía mis conjeturas de, claro, es que esa tristeza le produce, o sea, no puede ser casualidad. Entonces empiezas a entender cómo está conectado, que al final ese es el enfoque holístico, la conexión de nuestros cuerpos, o sea, que nada es aislado. Lo físico no está separado de la emoción, no está separado del pensamiento y no está separado de lo espiritual, independientemente de las creencias que tengas, ¿no? Y somos un todo. Somos un todo. Hace ratito dijiste algo que me llamó la atención, dijiste, no estaba tan trillado esto de los chakras y no sé qué. Yo he platicado con otras terapeutas y lo que me dicen más bien es, pues no es que esté trillado, sino que ya hay una apertura mayor de conciencia. Lamentablemente sucede esto que platicábamos ahorita, ¿no? Que a veces en las redes sociales ya todo el mundo cree que ya es un sabiondo del tema, claro, ¿no? Y entonces eso a lo mejor a veces deja en mal a estas disciplinas que, pues como tú nos estás platicando ahorita, tienen todo que ver la emoción con lo que te pasa físicamente, lo que el cuerpo grita, básicamente, claro, ¿no? Pero por el contrario, todavía hay personas que piensan que estos son mafufadas, brujerías, pues ese tipo de cosas, claro, ¿no? ¿Tú claro. qué le dirías a estas personas? Yo les diría a estas personas que se abran, solo que se den la oportunidad de entender. Pienso que es mucha desinformación. Ahora, actualmente tenemos un acceso a la información tremendo, pero a la vez esa información conlleva verla con responsabilidad, ¿no? Esta cuestión energética, yo siempre digo, todo es energía. Sí. Y somos energía. Y el planeta se sustenta a base de energía. Y la gente entonces asocia, como que hemos asociado energía erróneamente, ¿no? La asociamos a, no sé, a algo así. Cuando nosotros generamos, por ejemplo, a través del movimiento generamos energía cinética, energía mecánica. Nuestro calor es energía térmica. Energía, si nuestro sistema nervioso, pues genera energía eléctrica, ¿no? El planeta tiene un campo electromagnético y nosotros también lo tenemos. Entonces, todo es energía. Simplemente se le ha dado una connotación, pues quizá no tan acertada. Entonces, yo solo le diría a esas personas, ábranse a entender, porque aparte ya hay mucha evidencia científica que avala todo esto. Así es. Además es física, o sea, nada más que ahora la cuestión es, esto es física cuántica, ¿no? Entender que a nivel energético estamos hablando del campo cuántico. No estamos, o sea, no lo entendemos. No, pero el que no lo entendamos... De las vibras te mando vibras. No. No es así. No. Pero el que no lo entendamos no quiere decir que no existe. Sí. Al final puede haber muchas interpretaciones, pero sí somos energía. Somos, ¿no? Energía. Y está científicamente comprobado todo. Totalmente. Esto. Bueno, vámonos un poco a la parte de ya regresaste, ya pues estás consolidada, por lo menos contigo misma, de que eso es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Totalmente.
Entonces regresaste y ¿cómo fue que ahora te convertiste en cosmetóloga? ¿Cómo entró el spa y Corina y Amira a tu vida? Ok, el spa nunca salió de mí. No, pasa que cuando regreso de Abu Dhabi, regreso a hotelería y en un momento me vuelvo a independizar, pero ya había adquirido muchas técnicas que son mucho más terapéuticas y más específicas que para un spa. Entonces digo, ya no cabe, ¿no? Pero siempre he amado el mundo spa. Creo que una vez que empiezas es difícil que te quieras salir de él, porque el mundo spa es mucho más. Es un concepto que es wellness, que cada vez se va aceptando más, pero es como este bienestar integral. Entonces esa parte nunca salió de mí, a pesar de que yo estaba independiente, trabajaba en mi casa, monté una cabina y trabajaba independiente, siempre utilizaba estas cosas que en los spas aprendes, la aromaterapia, poner el lugar bonito, y tiene muchísimo impacto. Entonces, yo trabajé 5 años por mi cuenta. En ese tiempo tuve la oportunidad de trabajar con los artistas de Cirque du Soleil, y eso me abrió, o sea, como que me empecé a meter muchísimo más con atletas de alto rendimiento. Entonces yo tengo mi práctica privada y en eso cae pandemia, ¿ok? Se frena lo que yo hacía en Cirque du Soleil, se frena que yo podía atender pacientes. A ver, espérame, antes de que te me vayas Sí. de allá, ¿cómo fue que entraste al Cirque du Soleil? Fíjate que, bueno, Cirque tenía a un aficio que yo conocía y mi experiencia, o sea, en lo que más desarrollé mi experiencia fue en la terapia manual. Yo pienso que a los fisios convencionales la terapia manual no es su cosa favorita, es muy cansada, tienes que desarrollar mucha sensibilidad para tocar, ¿no? O sea, el tacto es, pero hay que practicarlo. O sea, hay ejercicios donde a mí me ponían una agujita en los libros y tienes que sentirlo. O sea, hay que saber sentir, hay que tener fuerza para también lograr entrar. Tenemos 5 capas musculares, ¿no? Entonces no todos saben cómo entrar a músculos profundos, y esa es una de mis especialidades. La terapia manual ortopédica y la anatomía palpatoria. Entonces, Lau... ¿Qué es anatomía palpatoria? Esto, como por ejemplo, imagínate que tenemos 5 capas hacia adentro y hay un músculo muy profundo que es el psoas, pero está cerca del intestino. Entonces yo tengo que saber, tocando, cómo puedo llegar a ese músculo y bueno, y tener la certeza de que estoy llegando, o por dónde puedo entrar para poderlo manipular. Eso es más o menos. Okay. Entonces Lau me dice, ¿sabes qué? Estamos buscando terapia manual para los artistas, pues porque necesitan descargas así, pero no son cuerpos convencionales. Entonces ahí se hace una alianza en la que yo iba. Lau me decía, ¿sabes qué? Esta artista, no sé, tiene bloqueada la primer costilla, entonces hay que trabajarle el pectoral porque hay que liberar. Y ahí empieza un poquito mi experiencia con los... Empezó a hacerle así de lo que... Fue súper interesante porque yo había trabajado muchos años con deportistas, pero convencionales. Hay futbolistas, runners, crossfiteros... Llámale diferente, ¿no? Eso es un mundo... O sea, normalmente los deportistas se lesionan por cosas tan sencillas como falta de movilidad y flexibilidad. Y los acróbatas es todo lo contrario. O sea, ellos son súper flexibles y súper móviles, entonces se lesionan por falta de control y estabilidad. Entonces, todo lo que yo sabía lo tuve que como que desaprender y aprender biomecánica aplicada a los acróbatas. Por eso al día de hoy estoy tan especializada en acróbatas, porque no todos se centran en ese tipo de atletas. En ese entonces, retomando, en ese entonces de pandemia, Corina me busca. Corina y yo habíamos trabajado en Rosewood, no al mismo tiempo, pero siempre nos seguíamos los pasos. Yo sabía que Cori era gerente de la marca, entonces siempre la tenía presente. El mundo spa es muy pequeño. O sea, ¿ya tiene muchísimo siendo gerente de la marca? Como 9 años, pienso. Primero fue capacitadora, educadora, y ha ido creciendo. Luego también voy a entrevistar a Corina. Sí, claro. A ver si se deja. Entonces, en pandemia me busca porque se lesiona la rodilla y me dice, oye, ¿tú sabes a alguien que haga acupuntura? Y yo le dije, pues sí, yo, ven. Y le arreglo la rodilla. Ay, no, qué maravilloso, me arreglaste la rodilla y demás. Entonces ahí volvemos, oye, que tú estás trabajando con Babor. Y me dice, sí, no, que tu piel, que no sé qué. Y ahí empieza otra vez como que la cercanía de la relación. Y a ella tiene una hermana que es mi otra socia, Amira.
una amiga suya le dice, oye, a mí en esta plaza había un spa y ya se fueron y se me hace una buena oportunidad. Ya sabes que a veces en medio del caos o las crisis, pues surgen oportunidades. Entonces yo las acompañé a ver, solamente yo iba de chismosa, o sea, las acompañé a ver ese local y entre ellas dijeron, oye, ¿por qué no te sumas a este proyecto? O sea, creo que entre las tres podemos, crear algo padre. Y yo dije, ¿por qué no? O sea, con un montón de miedo e incertidumbre, porque era pandemia y como que no era muy... no era un momento muy propicio. No era el mejor momento para estar de emprendedoras, pero a la vez son esas cosas que si no las tomas en ese momento no se va a dar después. Como que te late que puede haber Sí, algo, sí, ¿no? y había potencial, pues también era o sea, los precios en ese momento eran más accesibles que en una temporada normal, y así nos aventamos. Nosotras siempre tenemos un lema que es, ¿listas o no? Allá vamos, y así lo hicimos, entonces, así Órale. fue. Oye, bueno, y entonces platícame un poquito de esa parte, que o sea, porque a veces la onda de la cosmetología se ve como superficial, ¿no? Como, Claro. ay, solo es estético. Esa parte de la cosmetología, ¿cómo se integraría en esta parte holística? Claro, yo pienso que no le damos la importancia suficiente a lo que es la piel y lo que la piel representa y lo que la piel nos dice. La piel no es algo separado de nuestro cuerpo, o sea, la piel es un órgano también y cumple funciones extraordinarias. La piel es un mundo muy fascinante y se siguen encontrando cosas, ¿no? Actualmente ahora se sabe que la piel tiene su propio microbioma. Todos hemos escuchado, ves que ahora está muy de moda que el microbioma, o sea, las bacterias buenas y malas que hay en el estómago, la piel tiene su propio microbioma. Pero bueno, la piel tiene funciones, uno, es lo primero que vemos, o sea, y es lo que nos contiene. A mí me encanta verlo así, o sea, la piel es el contenedor de todo lo que hay adentro, ¿no? Y la piel nos comunica muchísimas cosas. Si nos centramos ahorita solo en el rostro, tú a una piel, cuando alguien va a tomar un facial, que podríamos pensar que es trillado, digamos, como lo mencionas, o sea, superficial más bien, no trillado, superficial, yo veo la piel y me da tanta información. Puedo ver una piel desvitalizada, me habla de una mala nutrición. Una piel opaca quizá me habla de que esa persona fuma, de que no hay una buena hidratación. Cuando hay manchitas puede haber un problema hormonal. Entonces ahí me da información que más allá de, ay, que se va bonita la piel, digo, oye, hermana, vete a checar, porque esto... Como le ¿no? hizo tu maestro en algún momento. Sí, claro. Entonces la piel es súper importante. Y la piel también, yo pienso que nos da seguridad. O sea, una piel desequilibrada, personas que han tenido problemas de acné, psoriasis, o sea, es un tema que nos puede causar muchísimo complejo. Entonces, por el contrario, una piel sana nos da, porque al final, pues el rostro es lo que mostramos al mundo, ¿no? No lo más importante porque es más importante lo de adentro, pero no, sí. Claro, esta expresión es súper importante. Es el órgano más grande del cuerpo, yo he escuchado eso. Es el órgano más grande. Antes, bueno, se sabía que era el órgano con más sensibilidad, pero ahora hay un descubrimiento nuevo que es la fascia y es 7 veces más sensible que la piel. Pero bueno, la piel está en constante comunicación con el sistema nervioso. Hay millones, o sea, por la piel experimentamos. La piel es una barrera protectora de cualquier patógeno que quiera entrar, entonces nos protege. A la vez o sea, por medio del tacto y la piel experimentamos que, ay, no me vaya, eso está caliente, eso está frío. Sí, ahí tenemos el a sentido, través de la piel, tenemos un sentido. Claro, a través de la piel me refresco con la sudoración, o sea, es algo súper complejo, solo que no lo pensamos. Sí, o sea, no lo nunca ves así, lo ves lo así. ves nada más como apariencia, ¿no? Voy a hacerme un facial para las arrugas o tal, ¿no? Sí, no. Ahora o sea, empodera mucho, o sea, por eso los spas, tío, ahora están tratando de hablar de este concepto wellness, o sea, no solo es irme a consentir y a desconectar un poquito, ¿no? O sea, tú vas, al menos, mira, yo del otro lado, teniendo un spa, desde que tú entras yo busco que huela rico, pero no solo es el que huela rico, o sea, ese olor es para que active tu sistema límbico y te empiece a autorregular. Las luces siempre van a estar... pues nos van a estar súper brillantes para que no sean disruptoras. O sea, hay 1000 cosas que yo de este lado estoy planeando y no solo es para que se vea o huela bonito, sino que vaya causando... Mariana, ¿por qué no habíamos tenido esta plática antes? Ya me estás dando un montón de ideas de contenido.
Sí, no, hay un mundo, o sea, es muy profundo lo que se hace. Y principalmente, si yo logro que tú salgas regulada de ahí, aunque sea una hora, pero te desconectaste de tu bullicio mental, de tus rollos laborales, o sea, esa regulación del sistema nervioso es súper terapéutica. Y eso lo podemos hacer a través de un facial, de un masaje, del circuito de hidroterapia que ya lo viste. O sea, hay un montón de cosas que ahora son necesarias porque estamos súper estimulados. O sea, siempre estamos, nuestro sistema nervioso siempre está en alerta, güey. Y cuando estamos en alerta, híjole, 1000 cosas están sucediendo. Entonces siempre necesitamos... Hablando, ¿verdad? Sí, está cañón. Eso está... Sí. Qué miedo. Entonces siempre hay que buscar cosas que al contrario nos saquen de ese estado de alerta, nos regresen al sistema parasimpático, que es el que nos repara y nos ayude a entender que estamos bien, cuerpo, todo está en orden, el león no nos va a atacar. Así. Órale. Oye, pues quiero que me hables también un poquito de esto que me dijiste hace ratito, que hay un órgano más sensitivo que la piel. Y justamente yo supe de su existencia por ti, no sabía que existía eso de la fascia. Claro. Me lo platicaste hace un tiempecito Sí. y yo ni siquiera sabía que existía la fascia. Cuéntanos de eso. La fascia, fíjate que yo me obsesioné con la fascia, yo creo que llevo como 7 años obsesionada. Soy súper nerd y en esto así, en algún momento surgió la fascia, ¿no? Muy poca bibliografía al respecto y muy poco entendimiento al respecto, principalmente en México, ¿no? Aquí nos llega todo como mucho tiempo después. Pero entonces empecé a ver autores que decían, o sea, lo de la fascia surge porque se dieron cuenta que había lesiones que buscaban, había una persona lesionada. Oye, tengo un dolor aquí, a ver, y le hacían una resonancia, una placa, ultrasonido, y no había una lesión aparente. Oye, pero es que hay restricción de movimiento, hay esto. Entonces empiezan a ver, oye, ¿qué más puede haber? Entonces se dan cuenta que está este tejido que se llama fascia. Para que se lo logren imaginar, yo siempre digo que es como, siempre les digo, es como el traje de Spider-Man, del Hombre Araña. Es una red que nos protege, está debajo de la piel y sobre el músculo, ¿ok? Y también tenemos fascia visceral, que está entre los órganos y da sostén, ¿ok? Pero mientras, imagínense este trajecito de Spider-Man, ¿ok? Tú me diste un ejemplo que me hizo entenderlo muy bien, que me dijiste que es la cosa blanca que cuando comemos carne se ve. Sí, como cuando han visto el pollo que tiene un recubrimiento transparente, esa es la fascia. Solo que cuando empezaron a hacer los primeros planos anatómicos hace cientos de años, no creyeron que eso fuera relevante y lo cortaron. Y así hicieron estos. Sí, error. No lo tomaron en cuenta. Y ahora, no, es un mundo. Entonces te digo, es una red que nos cubre y tiene muchas funciones. Principalmente es una comunicación con el cerebro a través del sistema nervioso de todo lo que pasa afuera y todo lo que pasa adentro. O sea, es comunicación endógena y exógena. Entonces, todo el tiempo está mandando información y recibiendo información. Busca protegernos de muchas maneras. Si yo me caigo, si yo me pego, esta fascia como que se cierra para absorber impacto. El único problema es que no se sabe volver a abrir. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle con movimiento para abrirla. También con hidratación. La fascia es como viscosa, pero si no le doy suficiente agua, se empieza a secar y entonces... Cuando tú despiertas, no sé si les ha pasado, te despiertas como tieso, güey, ¿no? Así, ¿y qué queremos hacer? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Como, te quieres estirar, porque ese trajecito de Spider-Man es como si se hubiera encogido, porque pasamos 6, 7 horas, 8 los suertudos que duermen 8 horas, sin hidratación, entonces la fascia se seca y te cierra. Entonces siempre hay que estar pensando en abrir la fascia, pero la fascia no solo se cierra con cuestiones físicas, sino también con emociones. Entonces, cuando hay una emoción, cuando hay un miedo, la fascia te va a cerrar por protección. Entonces, es súper interesante. O sea, yo estos años que la he estudiado, ahora me da muchísimo gusto. Hace poco tengo aplicaciones que uso en mi práctica diaria y hace poco vi una que ya incluye la fascia como parte del sistema conectivo y dices, wow, o sea, nos tardamos quizá 15 años en que llegara, pero ya se sabe, ¿no? Entonces ahora hay hasta movimientos somáticos para liberar la fascia. Ejemplo,
la postura es muy importante, ¿no? Hablando de lo que el cuerpo nos puede expresar, la postura, no sé, si yo estoy así, bueno, es un patrón repetitivo. Yo tengo que reforzarle, hay que abrirnos, y entonces tengo que hacer estiramientos para abrir esta fascia, pero también le puedo hablar. Yo en terapia de las cosas que hago, por ejemplo, llega una persona y lo primero que hago es como sentirla, ¿no? O sea, sentir cómo está la respuesta muscular, cuánta tensión hay, si hay receptividad, si hay movimiento, si te mueves como troncos y si te mueves como con independencia. Entonces hay personas que la fascia está súper cerrada y a veces son estos pensamientos que se me ocurren en muchos casos, pero por ejemplo hay una chica que me decía, es que mi vida ha sido como bien difícil, siempre estoy como trabajando muchísimo, entonces ese es el condicionamiento, uno que tiene tu pensamiento, y el pensamiento condiciona pues a tu cuerpo, que es lo que hablábamos al principio. Sí. Entonces esta fascia está cerrada de tengo que estar rígida, porque tengo que estar aguantando, porque somos trabajadores, y siempre vamos a luchar. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ahora hay que decirle, güey, ya no estamos en ese lugar. Cálmate. Entonces yo, por ejemplo, a ella le mando a hacer ejercicios de apertura, pero también con la mente, que diga, oye, ya nos podemos relajar, ya no estamos en esa etapa de la vida que había que lucharle un montón, ¿no? O sea, ya, suelta, siempre con la condicionante, o sea, de programar desde la palabra y el pensamiento. Entonces la fascia responde a esas cosas, y yo he visto unas cosas increíbles, es una locura el trabajo facial. Órale. Entonces, es un mundo, pero eso es una... Y lo liberas, me dijiste ahorita, ¿cómo de qué otras formas lo puedes liberar? O sea, hablándole y tú como en una terapia, para mí, ¿cómo le haces? O sea, para mí la principal herramienta que tenemos, o sea, que es accesible para nosotros, es el movimiento, sin duda. Yo tengo herramientas, es muy difícil trabajar la fascia, pero a veces uso, no sé, herramientas que despegan un poquito la piel. Uso mucho las ventosas, que me han ayudado, como generan un vacío y entonces me ayudan a despegar. Y también hay terapia o sea, ya son técnicas que he aprendido de liberación miofacial y demás. O sea, utilizas diferentes técnicas. Sí, y las manos principalmente, pero nosotros, o sea, por medio del movimiento. Sí. Oye. Y una buena hidratación. Y un buen sueño. Todo lo que no el sueño es que el sueño es la base de la salud, o sea, entonces ahí hay que ajustar esas cositas para... Sí, aquí parece que nos estás diciendo todo lo que no hacemos, ¿sí? Yo creo que es el común denominador de la mayoría de las personas. O sea, realmente no cuidamos a nuestro cuerpo. Y creo que debería ser al revés, porque sin el cuerpo, ¿qué hacemos, no? Él es el que nos da la facilidad de hacer todo lo que hacemos. No es porque esté separado de nosotros, más bien nosotros lo vemos como si estuviera separado. Creo que lo damos por sentado. Ándale, ajá. Y fíjate la incoherencia, o sea, a mí me pasó, o sea, yo trato a muchos pacientes, a muchas personas, las cuido, les curo cosas y así, pero yo, por ejemplo, hace un año me rompí el pie, ¿tú supiste? Sí. Yo llevaba como 2 años tratando de regresar a esta disciplina de quiero el ejercicio, y nada más no lo lograba. Me rompo el pie y ahí sí fue pues operación, y muchos meses sin poder caminar, y ahí decía como, güey, no mames, quiero ir caminando a todos los Oxxos de Playa del Carmen, o decía, no mames, quiero ir a mis amaneceres que me encantan la playa, pero ahora no puedo por mi pie. Y solo hasta que tuve el pie roto fue que hice esta conciencia de no, esto no puede seguir así. Yo ahorita agradezco un montón, de verdad, la pasé muy mal, pero hoy te digo, gracias a esa lesión, ahorita ya voy al pilates y estoy andando en bici y salgo a caminar porque lo daba por sentado, ¿sabes? Entonces, ojalá no todos tengan que llegar a este extremo de que algo pase para hacer conciencia, pero al cuerpo yo creo que sin salud no tenemos nada, ¿no? Entonces, y pienso que la salud, o sea, podemos empezar a hacer pequeños ajustes que tengan gran impacto. Dormir, uno de ellos. O sea, cuidar la calidad del sueño para mí es como fundamental. Lo veo mucho en atletas, pero también en cualquier persona, o sea, güey, el sueño es la clave.
de todo. De hecho, me estás como adelantando a lo que te iba a preguntar, pero ya está súper bien, porque la última pregunta que te iba a hacer es que si tuvieras que darle 3 tips a alguien para reconectar con su cuerpo, ¿cuáles serían? Bueno, ya me diste uno que otro ahorita. Ok, 3 tips. El primero, yo diría meditación. Y no me refiero a vete ahí con los monjes al Tíbet, no. O sea, solo desconéctate un poco de tu mundo y conecta con tu mundo interno. Entonces, meditación, o sea, calmar la mente, que ese es el principio que busca la meditación, acallar la mente. 2, la respiración. Si nosotros respiráramos por las noches, o sea, mi sueño, o sea, es que van conectados, todo va conectado. La respiración es de las pocas cosas que están a nuestro alcance, que me ayudan a salir de ese estado de alerta del sistema nervioso. Entonces, si yo unos minutitos antes de dormir, ya estoy en la cama, ya dejé el teléfono, porque aparte la luz del teléfono es disruptora, como que si empiezo a tener higiene de sueño y me pongo a respirar, voy a tener un sueño muchísimo más reparador, de más calidad. Entonces, y necesitamos hacer una respiración de 5 minutitos, o sea, no más. Entonces yo me iría a respirar por las noches y eso va a impactar positivamente en mi sueño. Y eso va a impactar en la salud. Y bueno, también ya dijiste que el movimiento es hacer algo de ejercicio, salirte a caminar. Sí, y siempre incluir ejercicios de flexibilidad y movilidad. Eso, o sea, es la base. Como que yoga, Fíjate pilates. que a mí me gusta mucho algo. Los chinos eran bien metafóricos y bien poéticos en todo lo que decían. Y a mí siempre se me ha quedado muy grabado. Hay una analogía que ellos hacen al bambú. Tú has visto que en China y en Japón hay bosques de bambús. Entonces son bambús gigantescos que son súper duros. Ellos dicen, nuestro ser, porque no solo el cuerpo, o sea, ellos nos ven como un todo, tiene que ser como el bambú. El bambú, antes de salir a la superficie, teje raíces súper grandes y profundas. Entonces ellos dicen que eso sea nuestra esencia, nuestros valores, lo que nos, ¿no? O sea, sí, nuestros valores. Y ya cuando salgas, sí tenemos que ser súper fuertes, o sea, hay que entrenar, principalmente las mujeres ahorita, o sea, el entrenamiento de fuerza es súper básico, pero también si el bambú no fuera flexible, al primer ventarral se rompería, porque lo rígido ante la fuerza se rompe. Entonces, tiene que ser este equilibrio de fuerza, pero con flexibilidad. Y creo que esto también aplica a la vida, o sea, tenemos que tener flexibilidad de pensamiento, flexibilidad de acción, porque si nos quedamos rígidos, pues no nos movemos, y si no nos movemos, pues no evolucionamos. Entonces, a mí esa analogía me encanta. Está súper padre. Sí. Oye, y también esto que dices de los estiramientos, y también aplica para los hombres, ¿no? Que luego nada más se meten al gym y dicen, ay, no, yo no voy a hacer yoga, yo no voy a hacer esas cosas, no sé qué. No sé si han visto, hay unos memes buenísimos, o sea, por ejemplo, están los bodybuilders y los llevan a una clase de pilates, no, parece que se van a romper, o los pones a hacer yoga. La verdad que el enfoque, desde mi perspectiva, es que tiene que ser, el cuerpo tiene que ser apto para cualquier requerimiento que tú le pidas. Tiene que ser fuerte, tiene que ser rápido, explosivo si necesito, pero también puedo tener, o sea, debo poder moverme como yo lo requiera. Entonces ahí entra la movilidad y la flexibilidad. Pues imagínate, si yo no me puedo agachar y tocarme los pies, cuando tenga 70 años, está pésimo. Entonces tiene que ser un aporte integral. Y lo padre de todo es que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Se puede lograr, digo, si no tienes alguna lesión permanente o así. Y no, y al contrario, o sea, la movilidad y la flexibilidad en todas estas lesiones ayudan un montón. Sí. Ok. Sí. Pues bueno, Mariana, ya pues te podría preguntar muchas otras cosas. Sí, yo también podría seguir aquí. De la fascia una hora entera, pero... Yo quiero que hagamos episodio 12, yo ya pues te dije. Yo puestísima. Y me hablas de la fascia como más Claro. Y, por ejemplo, también me dijiste que del Reiki, pero pues esa es otra disciplina sí, también. Sí. Y me dijiste el original, y yo dije, caray, no sabía qué era el sí, hay original. muchos tipos de Reiki, o sea, Entonces, no, ahorita ya sacaron que el definitivamente- Reiki de Ángel es el Reiki, pero hay un linaje que es el original. Entonces, pues eso yo creo que sí se aventa otra hora, ¿no? Sí, Fácilmente. o 2. Ya dijiste, ¿eh? Sí. Que no se quede nada más en un... Hagamos No. que sea real. Puestísima. Ok, está grabado. Muy bien. Bueno, pues fíjate que ya para cerrar, siempre en las Mil y Una Netas tenemos un reto. Entonces me gustaría que pues tú nos ayudaras con un reto que obviamente tenga que ver con esto de escuchar a tu cuerpo. ¿Qué se te ocurre? Yo
me iría a lo básico, o sea, hacerlo. Para mí es bien importante encontrar retos, pero que sean sostenibles, ¿no? O sea, que no impliquen un cambio muy drástico, porque si no, no es sostenible. Lo de la respiración, como les dije, y yo los invitaría como a una respiración bien básica que se llama, o sea, como cuadrada. Podemos empezar inhalando en 4 segundos, sostienes el aire 4 segundos, exhalas en 4 segundos y te quedas en vacío 4 segundos. Hacer al menos 10 repeticiones de esto por las noches antes de dormir. Y si quiero que no solo sea una semana, o sea, si lo quiero alargar, que sea lo mejor, hacer el hábito 21 días para que ya se quede como hábito, ir aumentando los segundos con el tiempo, conforme lo vaya permitiendo mi capacidad de pulmonar, lo puedes subir a 5, lo puedes subir a 7. Y que vean el impacto que algo tan sencillo puede tener en la salud. Ahora que usamos los monitores y demás, o sea, para dormir, ahí se puede ver. O sea, que tú te autorregules con respiración va a tener un impacto directo a la calidad de tu sueño y se ve. Entonces, ese sería el reto, esa sería la invitación. Yo escuché a una coach que dijo que esta respiración te ayuda a relajar el sistema parasimpático, una onda así. Claro, es que está el sistema simpático es el de alerta, y el parasimpático, imagínate como un escáner, cuando llevas al coche y le pasan el scan para ver qué está mal, ese es el sistema parasimpático, el que te va a reparar, pero si tú no sales del simpático, que es el de alerta, no puede entrar. Entonces la respiración es lo único, es el puente que tenemos para entrar a este sistema. Es una especie de que tú puedes engañar a tu cerebro o a tu sistema, aunque realmente estés en ese momento súper estresado, pero si respiras como si no estuvieras estresado, pues ya como que cambia la cosa, ¿no? Sí, y es que lo que pasa aquí es que esta función de nuestro sistema nervioso, el simpático, el alerta, es uno que no ha evolucionado tanto con el tiempo. Entonces, esto viene de nuestros ancestros, que lo hemos escuchado mucho. Ellos veían un tigre, güey, que los iban, güey, el tigre. Y entonces el sistema simpático entraba y había muchas cuestiones fisiológicas. Adrenalina, para tener más fuerza. La sangre se iba a las piernas para poder correr, o sea, más. La pupila se dilataba. En 1000 cambios fisiológicos. Y en ese entonces, pues sí, era una amenaza muy fuerte, ¿no? Un tigre, un león. Pero eso no ha evolucionado. Entonces, digamos que ahorita tú te llega un mensaje y, no sé, de tu hija. Mamá, algo, para ti poquito estrés, tu sistema nervioso no sabe discernir si es tu hija, si es tu jefe, y causa las mismas reacciones que como si tuvieras el león enfrente. Entonces, tú imagínate en el día cuántas cosas no activan. Es más, ni siquiera sales ya del estado simpático. Vivimos así. Por eso en las ciudades hay más enfermedades, porque en las ciudades van manejando y el claxon, el ruido, todo eso son o sea, activan este sistema de alerta, y entonces vivimos ahí en estado de alerta, pero pues pasan muchísimas cosas a nivel fisiológico. Entonces lo único que nos hace salir de eso es la respiración. Es como, wow, ya no hay un león, era un male, no era un león, take it easy, ¿no? O sea, es eso. Entonces la respiración es poderosísima. Entonces, eso les invito. Hicimos un programa de breathwork. Sí, la respiración es maravillosa y 100%. Sí. Se los puedo asegurar. Sí. Pues muchas gracias, Mariana. La verdad es que gracias a muy ti. Interesante todo lo que nos platicaste. Muchas gracias. Sí, hacemos un episodio siguiente donde nos cuentes Vamos a hablar de la fascia. Ese es un mundo fascinante. Entonces eso se me hace que vamos a hablar del Reiki original. Todo, claro, nos cuentas esas diferencias. Y pues bueno, ya saben, el reto de la semana es respirar en esta respiración de 4-4-4. Y bueno, todo lo que puedas hacer por tu cuerpo, hazte consciente de tu cuerpo. Te reto esta semana. Los reto. ¿Dónde te podemos encontrar, Mariana, en las redes? Tengo la página del spa, que es de Spa by Babor, y la de mi consulta se llama Artes Curativas, artes.curativas en Instagram y en Facebook, y ya. Muy bien. Pues bueno, las 1000 y una netas en todas las redes sociales, suscríbanse.